favor y en contra de la decisión del gobierno. Y uno de ellos fue el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, que además fue más allá y en Twitter publicó: el 18 voy a estar en el aeropuerto con la misma actitud que estuve en el puerto el 16 de junio de 1984, haciendo referencia a la fecha en que volvió Wilson Ferreira Aldunate de su exilio. Y estamos aquí con Sergio Botana. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bien. Antes que nada, ¿cómo lo tomó el Partido Nacional que comparara estas situaciones? Que comparara... Claro, la llegada de Wilson con la llegada de... Yo no comparé las situaciones, sino mi actitud. Yo aquel día estuve contra el autoritarismo militar en aquel caso, y en este caso con la misma actitud frente a una medida autoritaria de un gobierno, por supuesto, democrático. No se me ocurriría, no le haría la afrenta al presidente Vázquez de compararlo con el mandatario de la dictadura. Ni a Manini Ríos con Wilson. Y es imposible comparar a quien quiera con alguien que no está y bueno, y de la dimensión de Wilson, además, digo, no, esto... por supuesto no es de mérito para nadie, pero Manini Ríos dijo que no quería que fueran. Con la misma actitud y la misma rebeldía frente a un hecho que todavía el gobierno no ha podido explicar, porque es el 77 o el reglamento, y uno pregunta, y bueno, ¿y qué artículo del reglamento? Y habrá que leerlo todo y darlo vuelta para saber, y no se puede sancionar a un comandante en jefe del ejército si no es por una cuestión clarísima. Y tú me decías, Mariano, el hecho de que él Manini, pide que no. Que él pide, claro, que no. Él ha pedido eso, sí. ¿Y va a ser igual? Me hizo llegar el pedido a través de un general del ejército que me llamó en su nombre para pedir que no fuera, bueno, para evitar estas cuestiones, que esto signifique una manifestación de carácter político, termine significando una manifestación de carácter político, pero además para poder dar espacio a ese diálogo para evitar que la tropa sea perjudicada de la manera que va a ser perjudicada en sus ingresos si esta ley sigue adelante. Si la declaración de Manini en Océano no fue de carácter político, sino que opinó de un tema que se está discutiendo en el Parlamento, ¿no será que...? Opinó de un tema del que está obligado a opinar, porque es el primer compañero de toda esa tropa, de sus trabajadores, claro, en definitiva. No, ahora escuchando y a Vázquez... no está haciendo una defensa de ningún tipo, de otro tipo que la de los ingresos y el bienestar de sus compañeros. El tema es, si Vázquez ya le pidió que no hablara públicamente del tema, quizás ahí está la falta, porque Vázquez es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y entonces desoyó una orden que el propio Vázquez le había dado en mayo. Y expuso al ministro Murro. Y además... Bueno, yo no he visto claridad en las declaraciones del gobierno en ese sentido. Es más, yo creo que así como Manini hace esta contribución llamando a todos aquellos que de algún modo u otro dijimos que queríamos estar ese día, y evitando que esto se transforme en hechos políticos, creo que lo que el gobierno debería hacer para que no quede como que es despareja la vara, porque, como bien lo decía Juan Miguel recién, acá el artículo 77. Otros han incurrido en esto y a nadie se le ocurrió, ni siquiera el propio presidente de la República cometió ese error. Entonces, yo creo que lo que debería hacer el presidente en este caso, o el Poder Ejecutivo en este caso, lo mejor que debería hacer es asumir el error y eliminar esta sanción. ¿A ti te parece que va a asumir el costo político? No, yo no sé lo que va a hacer. Yo lo que digo es que sería bueno para todos, que para que no quede ningún tipo de rispideces, y más si el presidente de la República tiene estas consideraciones respecto de lo que es la lealtad institucional y lo que es la persona del comandante en jefe, lo mejor sería restablecer el diálogo sin que quede nada para atrás, eliminar esta sanción y bueno... ¿Pero sí algún tipo de sanción, no esta, o un apercibimiento? ¿O le parece que no tendría que tener nada? Yo lo percibiría a alguien, que no defienda a sus compañeros de trabajo. A ese apercibiría. Jamás a alguien que lo que está haciendo es
poniendo en claro lo que va a suceder con sus... Hay un elemento ahí que voy a agrega. decir otra cosa. Sí. Voy a decir otra cosa. ¿Por qué el déficit del Uruguay lo tenemos que enjugar justamente con la caja militar? ¿No habrá algún otro lugar de donde ahorrar dinero? ¿No habrá algún contrato de algún consultor por ahí de donde sacar? ¿No habrá algún ajuste para hacer en algún organismo de esos que están perdiendo millones y millones de dólares? ¿No habrá alguna cosa? ¿Por qué hay que ir justamente al personal subalterno de las Fuerzas Armadas para quitarle todos sus ingresos? ¿No será esta una manifestación de carácter político claramente dirigida de parte del gobierno y claramente errónea además? Me quedó pendiente, primero, si va a ir o no al aeropuerto. No va a ir después del llamado de... Y no puedo ir. Está bien, no, está bien. Lo otro... Si el comandante Manini se ha tomado el trabajo de llamarlo. El trabajo de decirle, de indicarle a algún compañero de arma suyo, que es de mi conocimiento, por supuesto, que me llamara para pedirme, que no me lo exigieron tampoco, ¿no? Pero me dijeron, me hicieron un pedido, Está bien. es libre, pero bueno. Ahora, el presidente Vázquez ayer agrega un elemento, y es que le había pedido expresamente al comandante que no hablara de tal tema. ¿Eso no puede ser considerado como que justamente no obedeció la orden de su superior y por ahí la sanción, más allá de que uno pueda entender que no es político? No está hablando de ningún tema ajeno ni de ningún tema que no deba hablar. Pero si el presidente dijo no hable... Y más cuando lo hace en los términos que lo hace, con ponderación por el ministro del ramo, y eso sí, desnudando un error por lo menos en la expresión del señor ministro, por lo menos eso. Yo creo que el ministro, y esto va bajo mi responsabilidad, pero el ministro bien sabía que si él lo que quiere es bajar el déficit de la caja militar, obviamente que esto implicaba bajar el ingreso de sus beneficiarios, pero bueno. No todo, ¿no? Porque decías recién sacarle toda la plata a los subalternos. Es una modificación en su jubilación, importante en algunos casos, que puede llegar hasta cerca de la mitad de lo que es hoy, pero jubilaciones que se van a empezar a cobrar dentro de 15 años. Sí, pero me parecería bueno que el país mirara otro tipo de ahorros y no allí donde están las personas que tienen los ingresos más bajos de la administración pública. Sergio Botana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Bien.